Ya. Doctor, buenas noches. Vamos a exponer sobre el síndrome de hipertensión intracraneal e hidrocefalia. Siguiente, por favor. Vamos a empezar hablando sobre el síndrome de hipertensión intracraneal. Para esto tenemos que definirlo, ¿no? La hipertensión intracraneal viene a ser el aumento sostenido de la presión dentro del cráneo. En adultos esto se va a considerar una hipertensión intracraneal cuando la presión aumente o supere los 20 a 25 milímetros de mercurio de una forma persistente. Para esto tenemos que tener en cuenta la primera definición de qué es presión intracraneal. Esta viene a ser la presión que va a ejercer el contenido dentro del cráneo, o sea, el encéfalo, la sangre y el líquido cefalorraquídeo, sobre las estructuras cerebrales. Ahora, en condiciones normales, esto en adultos se tiene que encontrar de 5 a 15 milímetros de mercurio y en niños y lactantes este tiende a ser ligeramente menor, ¿no? Entonces, a presiones altas, a más de 20 milímetros de mercurio, la perfusión cerebral puede comprometerse. Y esto se debe a que la perfusión cerebral viene a ser igual a la presión arterial media menos la presión intracraneal, ¿no? Entonces, si la presión intracraneal aumenta, la perfusión cerebral va a disminuir y por ende va a llegar menos oxígeno y glucosa al cerebro. Siguiente, por favor. En cuanto a la etiología, las causas que puede llevarnos a una hipertensión intracraneal viene a ser un tumor maligno o benigno, un hematoma intracraneal, también los abscesos cerebrales, la hidrocefalia, que lo vamos a hablar de acá un rato, y el edema cerebral. Siguiente, por favor. Para que entendamos mejor en cuanto a la fisiopatología, esta se basa en la doctrina de Monro-Kelly, en el cual nos dice que el cráneo va a ser un compartimento rígido con contenido no expandible, o sea, lo que no es expansible es el cerebro, la sangre y el líquido cefalorraquídeo, y si hay un aumento de uno de estos componentes, debe de compensarse con una disminución en otro, o en caso contrario va a aumentar la presión intracraneal. De forma resumida, lo que nos dice esta doctrina es que debe de existir un equilibrio constante entre el contenido y el continente. Entonces, como podemos ver en la primera imagen, lo normal sería, ¿no?, que exista un equilibrio tanto en el cerebro, el 80%, la sangre el 10% y el líquido cefalorraquídeo también. Y en estas condiciones, la presión intracraneal se va a mantener de forma adecuada. En un caso compensado es cuando aparece una masa que va a afectar al cerebro, pero de forma compensada, tanto la sangre y el líquido cefalorraquídeo disminuyen. En exposición. Y ahí todavía mantenemos una buena presión intracraneal. Pero en una forma descompensada ya es cuando existe un desequilibrio constante, ya sea de las causas que he mencionado, ¿no? Masa, tumores cerebrales, abscesos, hematomas, que van a hacer que se genere un desequilibrio constante y van a alterar totalmente la presión intracraneal. Entonces, si la presión intracraneal está aumentada, la perfusión cerebral va a disminuir y por ende también va a ocasionar que llegue menos oxígeno, glucosa al cerebro. Y cuanto más prolongado esté por más tiempo, aumentada la presión intracraneal, el pronóstico va a ser peor, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, de acuerdo con la clínica, los más importantes signos y síntomas que vamos a tener, en primer lugar, va a ser la cefalea, que va a ser de predominio matutino, más que nada en las mañanas, lo cual su característica principal es ser difusa y bueno, la presión intratorácica pues también se ve como una parte, ¿no? Con tos y valsalva. A la par, también hay náuseas y vómitos, que suele ser definida en proyectil, que no tiene ninguna relación con los alimentos, ¿no? Porque es netamente de la enfermedad. Y también alteraciones visuales, como va siendo la diplopía o la visión borrosa, que va a ser porque se afecta el sexto par craneal en caso de la diplopía, y la visión borrosa pues es más transitoria que otra cosa, ¿no? Aparte de solo estas, también pueden haber incluso fotopsias. Y como también está la alteración del sensorio o del estado de la conciencia, ¿no? Porque a este punto va a haber somnolencia y hasta coma en casos muy graves. Siguiente, por favor. Directamente para diagnosticarla se hace la fundoscopía, ¿no? Donde el objetivo principal va a ser evaluar
el papiledema del disco óptico con márgenes borrosos, cuyos vasos sanguíneos van a verse muy congestionados, ¿no? Entonces, lo que busca verse en esto es que se borren como están los bordes, que se borren en la imagen de la B, de lo que en la A tiene bordes definidos, en la B están más indefinidos, que se evalúe el disco, cómo se ve, miren, en la hemorragia peripalpebral, la ingurgitación venosa y exudados algodonosos, en algunos casos. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya. Ahora, con respecto a la neuroimagen, se usa la tomografía o la resonancia magnética, pues en caso de la tomografía es un método muy rápido para descartar lesiones ocupantes del espacio, como también pueden haber hemorragias o hidrocefalia, para más que nada ver también cómo está la línea media y si hay signos de herniación. Sin embargo, en el caso de la resonancia magnética, pues va a ser más sensible para lesiones que sean estructurales, trombosis venosa cerebral, y sirve mucho mejor que la tomografía para ver fosa posterior. Siguiente, por favor. Ya, y con respecto a exámenes un poco más ahondados, pues está la punción lumbar, la cual en caso de que esté contraindicada, solo cuando hay signos de herniación o masa ocupante, ¿no? Si es que se ve eso en la tomografía. Pero si la tomografía no muestra nada de eso, entonces es normal y pues eh, sirve para la sospecha, ¿no? Si de hipertensión intracraniana de caso idiopático o para medir la presión de apertura, que debe ser mayor de 25 centímetros de agua en adultos, lo cual es, si pasa de esto, va a estar siendo más anormal, ¿no? Pero porque su valor normal es de 6 a 20 centímetros de agua. Y va a analizarse y este análisis sirve para que se descarten infecciones, en caso de sangre, descarta hemorragias o carcinomas meningios. Y por otro lado está el monitoreo de la presión intracraneal o de la PIC, que en casos críticos como en traumatismos, pues va a verse en pacientes más críticos, ¿no? Para estos casos, pero se usa para como un sensor intraventricular, también intraparenquimatoso y subaracnoideo, ¿no? Es de utilidad para estos casos, ¿no? Porque va a permitir que se mida o haya mediaciones continuas y que oriente al manejo intensivo. Siguiente, por favor. Bien, entonces ahora vamos a hablar de la hidrocefalia. Siguiente, por favor. En cuanto a la definición, esta es una patología neurológica en la que existe un exceso de líquido cefalorraquídeo y esto es debido a un aumento de su producción o ya sea también por disminución de su drenaje, ¿no? Todo ello resulta en lo que sería una dilatación ventricular. Y bueno, por lo general, el incremento de la presión intracraneana resulta en un daño en el tejido cerebral y por eso mismo se presentan las manifestaciones clínicas, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la etiología, tenemos tres mecanismos importantes. Por ejemplo, la hipersecreción de líquido cefalorraquídeo, el cual es muy raro y, por ejemplo, se ve en un papiloma de plexos coroideos. Segundo, tenemos un trastorno del tránsito liquoral. Esto es importante porque es el mecanismo fundamental. Y bueno, por ejemplo, se presenta en lo que sería un tumor o un hematoma que obstruye la circulación del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Como tercer punto tenemos las alteraciones del drenaje venoso intracraneal y esto básicamente dificulta en lo que sería la reabsorción del líquido cefalorraquídeo hacia el torrente sanguíneo. Y bueno, este es el ejemplo típico de una hidrocefalia crónica del adulto. Siguiente, por favor. Ya, entonces, para comprender mejor la fisiopatología, tenemos que saber que eh, se me escucha y se me ve. Sí, todo bien. Ya. Bueno, tenemos que saber en este caso, cómo van a estar compuestos los ventrículos, que es por donde va a circular el líquido cefalorraquídeo. Entonces, en azul tenemos a los ventrículos laterales, que son estos cuernos, como cuernitos que estoy señalando, que en este caso, pues, son, digamos que los ventrículos más grandes, ¿no? Luego tenemos el tercer ventrículo, que vendría a ser el de color rojo, que, bueno, tenemos varias vistas en este caso, que atraviesa aproximadamente el mesencéfalo, está a la altura del diencéfalo. Y bueno, luego tendríamos el acueducto de Silvio,
que de hecho este es el lugar donde más se obstruye o donde más tenemos el problema de la obstrucción del líquido cefalorraquídeo y por eso su importancia. Y unos agujeros que son los agujeros de Monro, que ya luego vamos a ver por qué son importantes, ¿no? Entonces, en este caso, el líquido cefalorraquídeo va a atravesar este conducto para llegar al cuarto ventrículo, que sería este, y en este cuarto, pues están presentes los agujeros de Luschka, que son los laterales, y un agujero de Magendie, que sería este de acá. Luego, bueno, va a pasar a este conducto delgado, que es el conducto ependimario, para luego poder ir a drenar hacia la médula espinal y pues luego ser reabsorbido, ¿no? Entonces, bueno, esa es una vista más clara, digamos, ya habíamos visto los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, el cuarto, los agujeros, que van a ser la composición principal. Entonces, tenemos que saber que este líquido cefalorraquídeo tiene un mecanismo, digamos, de fluir o de pasar, ¿no? Entonces, esta es una representación de cómo están dispuestos estos ventrículos. Tenemos a estos lados los ventrículos laterales, este espacio estaría representado por el tercer ventrículo, este que es el acueducto de Silvio, que habíamos dicho que es donde más se obstruye, y el cuarto ventrículo, que vendría a ser este de acá. Bueno, como crestas estarían representando los plexos coroideos, y los plexos coroideos pues son los que van a producir el líquido cefalorraquídeo. Entonces tenemos plexos coroideos en los ventrículos laterales, en el tercer ventrículo, en el cuarto ventrículo, y cabe recalcar que los plexos coroideos no están presentes en el acueducto de Silvio. De estas estructuras que hemos visto, es el único que no tiene estos plexos coroideos. Entonces, tenemos un volumen normal de aproximadamente de 130 a 150 mililitros en pacientes que pesan más o menos 70 kilogramos. Y tenemos una producción de aproximadamente 400 a 600 mililitros al día de líquido cefalorraquídeo y un recambio que es importante de 4 a 5 veces en un solo día. Ahora, esta producción, digamos, va a estar estimulada por el sistema nervioso parasimpático y también por la presión sanguínea. Y la salida va a estar dada por las aquaporinas de tipo 1. Entonces, tenemos que saber que la inhibición de la producción de este líquido cefalorraquídeo va a estar dado por la adrenalina, que es una de las sustancias más importantes, y algunos inhibidores más. Y también que su reabsorción va a estar dada por las granulaciones aracnoideas. Entonces, tenemos aquí la representación de las granulaciones aracnoideas del segmento sagital superior y estas van a ser importantes porque van a formar parte de la reabsorción del líquido cefalorraquídeo justo para evitar que no se acumule y pues se produzca la hidrocefalia, ¿no? Entonces, acá bueno, tenemos una representación de cómo se va a producir el líquido cefalorraquídeo en los ventrículos laterales primero, luego va a pasar al tercer ventrículo, luego va a pasar por el acueducto de Silvio, llegar al tercer ventrículo, y pues ya hemos visto que por los agujeros de Luschka y también el de Magendie sale hacia los plexos hacia estas granulaciones aracnoideas para ser reabsorbido. Entonces, bueno, existe una producción y una reabsorción para mantener estos niveles estables y tiene que haber siempre un equilibrio tanto entre producción como reabsorción. Y en este caso la reabsorción pues estaría más influenciada por la presión. Entonces el líquido cefalorraquídeo puede regular el espacio en algunas condiciones o adaptar los espacios que tenemos y va a detectar pues algunas variaciones que hay en la presión adaptando la reabsorción. Estos mecanismos van a permitir que el líquido cefalorraquídeo no se acumule y pues no haya alteraciones a este nivel. Entonces tenemos un volumen máximo de reabsorción que es de 1.5 mililitros por minuto en valores donde la presión está por encima de los 20 milímetros de mercurio. Y una regulación pues de estos 5 a 20 milímetros como un parámetro que se establece para que este líquido cefalorraquídeo no se pueda, digamos, no falte ni sobre, ¿no? Ahora, en cuanto a la circulación de líquido cefalorraquídeo, habíamos dicho que primero, bueno, tenemos esta reabsorción a nivel de las granulaciones y lo que pasa en la hidrocefalia es que podemos tener dos tipos, ¿no? Como habíamos visto, una comunicante, que es acá el problema está en la reabsorción, y otra que es no comunicante, que es la obstrucción. Y ya hemos dicho que el sitio más común de obstrucción es el acueducto de Silvio, como estamos viendo en el número 2. Entonces, esta obstrucción puede ser la obstrucción de la comunicación en lo que sería el ventrículo,
y pues el acueducto, ¿no? Entonces esto va a alterar el flujo y pues se va a acumular evidentemente y va a producir toda la clínica. Cabe recalcar que la hidrocefalia de tipo no comunicante es una de las causas principales de parálisis cerebral en los neonatos. Bien, entonces ahora vamos a hablar acerca de los tipos. Primero, tenemos que tener en cuenta que esto se clasifica según el mecanismo patogénico, ¿no? Tenemos a dos tipos muy importantes. Vamos a hablar de la obstructiva, que también es llamada no comunicante. Esta es la forma más común en niños y se refiere al acúmulo excesivo de líquido cefalorraquídeo por una obstrucción al flujo de líquido cefalorraquídeo en el sistema ventricular. Entonces, según el lugar de la obstrucción, vamos a ver lo que es la dilatación de uno o varios ventrículos, ¿no? Entonces, acá tenemos 4 presentaciones importantes. Primero, la univentricular, que es la obstrucción en uno de los agujeros de Monro. La biventricular, por lo tanto, es de 2, y la triventricular es la obstrucción del acueducto de Silvio. Sin embargo, la tetraventricular es la obstrucción de agujeros tanto de Luschka y Magendie. Es importante mencionar que la triventricular es la más frecuente de las hidrocefalias congénitas y la tetraventricular es muy frecuente en lo que es la malformación de Dandy-Walker. Siguiente, por favor. Bien, entonces acá tenemos una imagen donde señala la flechita, que bueno, esta básicamente es una resonancia magnética con la hidrocefalia secundaria estenosis del acueducto de Silvio, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, tenemos el siguiente tipo, que es la no obstructiva, que también es llamada comunicante. Esta, como su propio nombre lo dice, es por una obstrucción, pero a nivel de líquido, de la reabsorción del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Tenemos 3 tipos, una reabsortiva, que se refiere al acúmulo de líquido cefalorraquídeo por una escasa absorción en el espacio subaracnoideo y puede ocurrir en contexto de infecciones, como por ejemplo una meningitis, incluso se pueden presentar en algunas hemorragias, ¿no? También tenemos a la hipersecretora, que se da por una hiperproducción de líquido cefalorraquídeo, como por ejemplo en el papiloma y los plexos coroideos, y bueno, esta es excepcional. Y tenemos al ex vacuo, que el tamaño de los ventrículos y del espacio subaracnoideo, en este caso, incrementa en el contexto de una atrofia cerebral, ¿no? Y bueno, es importante mencionar que en esos casos el perímetro cefálico va a ser normal o bajo, ¿no? Y generalmente tampoco se asocia a un aumento de la presión intracraneal. Siguiente, por favor. Entonces, en cuanto a la clínica, básicamente esta depende de la edad. Tenemos lo que es una hidrocefalia en el lactante y en el niño y en el adulto. Principalmente en el lactante se presenta con irritabilidad, mala alimentación y letargo. Hay un aumento de lo que es el perímetro cefálico y además también un abombamiento de las fontanelas, ¿no? Y como estamos viendo en la imagen, es característico los ojos en sol poniente, que es la retracción palpebral con una dificultad para mirar hacia arriba, ¿no? Sin embargo, la hidrocefalia tanto en el niño como en el adulto presenta lo que es una clínica de hipertensión intracraneal y bueno, es una cefalea que se caracteriza por ser matutina, empeora al toser o incluso agacharse. En cuanto a los vómitos, esta tiene característica de ser en proyectil, no tiene náuseas previas, ¿no? Se presenta también con visión borrosa, papiledema, somnolencia, incluso algunos cambios en la conducta. Siguiente, por favor. Ya. En cuanto a los criterios diagnósticos, tenemos que saber que el examen físico es una de las partes más importantes. Entonces, las manifestaciones que vamos a tener principalmente se van a deber a los efectos que tiene el aumento de la presión intracraneana. Entonces, tenemos que enfocar el examen físico tanto a los signos vitales, como pueden ser la bradicardia, la hipertensión sistémica, una frecuencia respiratoria alterada, y en la cabeza, pues va a ser una de las causas más importantes de macrocefalia en los niños, como ya hemos visto en la foto anterior, y la fontanela anterior puede llenarse o dilatarse. Por eso es que este signo es muy importante en niños. Y también se pueden notar algunas venas prominentes en el cuero cabelludo. Ya hemos visto que puede ocurrir que hay espasticidad, que en este caso se va a deber al estiramiento de las fibras de la corteza motora alrededor de lo que serían los ventrículos que se han dilatado. Y sobre todo esta espasticidad se va a notar en miembros inferiores. Y también, hay un compromiso del tercero, del sexto nervio craneal, ¿no? Y tiene un riesgo 2 veces mayor y la presión sobre el mesencéfalo puede provocar un deterioro de la mirada hacia arriba, como mi compañera ya lo mencionó.
En el examen físico vamos a ver también en el fondo de ojo, el papiledema, ya hemos dicho por aumento de la presión intracraneana, y en los niños se ve en la columna vertebral por el defecto de Chiari de tipo 2. Y las técnicas de imagen cerebral como son la ultrasonografía, tomografía o la resonancia. Entonces, en cuanto a las imágenes, podemos ver una obstrucción de lo que sería la circulación del líquido cefalorraquídeo en el sistema ventricular. Hay estenosis del acueducto de Silvio, hay tumores que pueden bloquear también este foramen de Monro que ya hemos visto y tumores que hacen un efecto de masa hacia el sistema ventricular y pues lo que van a causar es la estenosis de este, ¿no? También en cuanto a la obstructiva, puede haber un incremento de la producción de líquido cefalorraquídeo. Por ejemplo, este tumor, que es el papiloma de plexos coroideos, que lo que hace es producir más y más líquido que va a terminar obstruyéndolo. Y en este caso hay algunas patologías que pueden simular una hidrocefalia, que nos muestran algún cierto grado de dilatación ventricular, pero que no es, ¿no? O puede ser secundario a una atrofia cerebral y hay habrá un aumento del espacio subaracnoideo. En este caso, la presión intracraneana bueno, es un término que antes se usaba, pero ahora se usa el término de hidrocefalia ex vacua o ex vacuo, que en este caso simula ser una hidrocefalia, pero en realidad solo es un defecto de la estructura, ¿no? Que se ve en la tomografía. Entonces, podemos usar esta fórmula que en este caso nos va a mostrar la dilatación de los ventrículos, que, bueno, se usa una máxima amplitud de los cuernos frontales, de los ventrículos laterales en centímetros, que sería esta primera línea A, sobre el diámetro máximo de lo que es la tabla interna, que también se mide en centímetros, que vendría a ser esta línea B. Y bueno, un valor de mayor o igual a 0.3 nos va a decir que tenemos los ventrículos dilatados y ya tenemos que sospechar de hidrocefalia. El tratamiento es quirúrgico, nuestro objetivo es netamente reducir la presión intracraneana. Podemos hacer una derivación ventricular externa, una permanente ventrículo peritoneal, o puede también ser una ventrículo pleural o ventrículo auricular. El nombre viene de dónde a dónde se va a hacer la derivación, ¿no? Y también una ventriculostomía endoscópica. En este caso son técnicas diferentes que se han ido usando a lo largo de los años para poder tratar la hidrocefalia. Si es que, bueno, en este caso no resultara o no bastara con lo que es el tratamiento quirúrgico, se usa tratamiento médico. Bueno, se puede usar manitol solo en casos de emergencia cuando es hidrocefalia aguda para prevenir sobre todo la herniación uncal o tonsilar antes de que se pueda realizar la derivación. Y la punción lumbar, en este caso en casos de hidrocefalia crónica, cuando el frágil estado del paciente contraindicaría una derivación. La acetazolamida vendría a ser un inhibidor de la anhidrasa carbónica que lo que va a hacer es limitar la producción de este líquido cefalorraquídeo por parte de los plexos coroideos, ¿no? Entonces, lo malo de esta es que demora mucho en actuar y no sería adecuado usarla en una hidrocefalia aguda. Ya, continuando con la exposición, ahora vamos a hablar sobre la herniación cerebral. Siguiente, por favor. Ah, ya. Entonces, para hablar sobre la herniación cerebral, tenemos que hablar sobre la teoría de Monro y Kelly, que se básicamente consiste en que el volumen intracraneal va a ser igual al volumen sanguíneo cerebral, más el volumen del parénquima cerebral, más el volumen del líquido cefalorraquídeo. Esto se dice que de esto va a depender el volumen intracraneal. Entonces, cuando alguno de estos volúmenes va a aumentar, digamos, ya sea por un tumor o por cualquier otro tipo de causa, se supone que lo normal es que los demás volúmenes van a tener que disminuir para así poder mantener un volumen intracraneano normal. Este básicamente va a ser su mecanismo compensatorio. Entonces, si es que en la imagen, como Mafer, pueden observar, pero el Mafer, volumen sanguíneo cerebral se va a poder... Mafer, no se te Dime, ve. dime. Ah, Trata de acercarte o cambiar de dispositivo. Ya, ahora sí ya, se te ve. ya.
Entonces, el volumen sanguíneo cerebral, como se ve en la imagen, se va a poder dividir en volumen sanguíneo cerebral venoso y volumen sanguíneo cerebral arterial. Entonces, estos, a su lado, vamos a encontrar al volumen del parénquima cerebral y el que está de color morado se va a definir como un volumen X, es decir, externo, como vendría a ser un tumor o cualquier otro tipo de causa. Y el que está de color amarillo, pues va a ser el volumen del líquido cefalorraquídeo. Entonces, en el volumen X va a aparecer, por ejemplo, como ya lo he mencionado, un tumor o cualquier otro tipo de causa. Entonces, para evitar que el volumen y por ende la presión intracraneana se altere, va a haber mecanismos compensatorios, que básicamente es que el volumen cerebral, perdón, el volumen sanguíneo cerebral va a bajar el volumen, va a bajar, ¿no?, su volumen. Y esto va a hacer de que el drenaje venoso aumente. Y también por su misma parte es que el volumen del líquido cefalorraquídeo también se va a eliminar. Y esto para que así se pueda compensar, ¿no?, estos volúmenes. Esto básicamente es la teoría de Monro y Kelly, que aquí dicen que tiene que haber como mecanismos compensatorios, ¿no?, que no puede irse ni para más ni para menos. Entonces, esto es lo normal. Sin embargo, cuando ocurre una hipertensión intracraneal, pues va a haber un momento de que este volumen X, como ya lo he mencionado, el que está de color morado, va a aumentar. Entonces, va a aumentar a tal intensidad de que va a ser demasiado. Entonces, los mecanismos compensatorios ya no van a poder compensar, ¿no? Entonces, es ahí donde va a aparecer la clínica de la hipertensión y de la hipertensión intracraneal. Entonces, esta fórmula principal va a cambiar a la fórmula secundaria que vendría a ser el volumen sanguíneo cerebral más el volumen del parénquima cerebral, más el volumen del líquido cefalorraquídeo y más el volumen X que vendría a ser el morado, ¿no? Esto es en el mecanismo ya donde han fallado los mecanismos compensatorios. Entonces, aquí la hipertensión intracraneal, pues básicamente se va a definir como un aumento del 15% del milímetro de mercurio o también podría ser de más de 20 centímetros de agua. Esto tiene que ser de manera sostenida para que así ya pueda aparecer una clínica. Entonces, básicamente la teoría de Monro y Kelly es un principio fundamental que va a establecer que el volumen total dentro de la cavidad craneal debe permanecer constante. Perdón. Ahora vamos a hablar sobre la... No, cámbialo nomás. Sí, vamos a hablar ahora sobre la clínica. Ya, entonces, para hablar sobre la clínica, vamos a hablar sobre la triada clásica o temprana y la triada de Cushing. Dentro de la triada clásica o temprana, pues vamos a encontrar a la cefalea, los vómitos y el papiledema. En la cefalea tiene que ser una cefalea holocraniana o pancraneana que va a ser básicamente por la irritación de las meninges, va a aumentar con las maniobras de Valsalva y con los cambios de postura. Y los vómitos en este caso tienen que ser vómitos explosivos en proyectil y que también van a ser matutinos. Y bueno, aquí el papiledema que básicamente va a ser por la compresión del nervio óptico. Y finalmente vamos a hablar sobre la más conocida, ¿no?, que vendría a ser la triada de Cushing. Esta básicamente va a ser, principalmente va a ser la bradicardia, la hipertensión arterial y el trastorno ventilatorio. Aquí la bradicardia va a ser porque va a caer la frecuencia cardíaca, ya que en el momento de que haya una hipertensión intracraneal, pues va a haber una compresión, sobre todo de la parte del centro cardíaco que va a estar en el bulbo raquídeo. Entonces, a causa de esto, a causa secundaria, es que va a aparecer una hipertensión arterial que va a ser secundaria a la bradicardia. Y finalmente también va a aparecer un trastorno ventilatorio que se va a caracterizar por una respiración de Cheyne-Stokes. Siguiente, por favor. Bien, ahora hablemos sobre la hernia sulfaxina. Esta va a ser un tipo de hernia cerebral que ocurre cuando una porción del lóbulo frontal del cerebro se va a desplazar hacia el lado opuesto a través de la hoz del cerebro, una estructura de tejido conjuntivo que va a separar los hemisferios cerebrales.
Aquí básicamente este tipo de hernia va a lesionar el lóbulo frontal, la arteria cerebral anterior, por ende va a lesionar también el hemisferio central. Entonces, en la clínica vamos a poder encontrar el trastorno de conducta y la paraparesia. Asimismo, dentro de las manifestaciones clínicas, pues, vamos a encontrar el déficit motor contralateral, que se va a caracterizar por una debilidad o parálisis en una pierna. Los cambios en el nivel de conciencia, como es somnolencia, confusión, letargia, incluso hasta coma, cefalea, náuseas y vómitos, incontinencia urinaria, cambios conductuales o cognitivos, los signos de hipertensión intracraneal, como ya lo he mencionado anteriormente, el papiledema, alteraciones en los reflejos pupilares y la bradicardia. Y ahora con respecto al manejo, pues básicamente este va a ser principalmente por el manejo de la causa subyacente, el manejo para reducir la presión intracraneal, los corticoides y la cirugía descomprensiva. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a lo que es la herniación unguial, ¿qué tenemos? Esta va a ser una comprensión de la porción medial del cerebro y del lóbulo temporal. Esto es por el desplazamiento del hiato tentorial y se va a traducir en una compresión del mesencéfalo y de la arteria cerebral posterior. Las etiologías más importantes a describir en el contexto peruano son el traumatismo encefalocraniano grave y el absceso cerebral. Entonces, ¿cómo va a ser la clínica en este tipo de herniación? Bueno, ya hemos hablado de que hay una compresión de estructuras, entonces aquí es importante destacar la compresión del tercer par. Porque cuando tenemos esta compresión, ¿qué sucede? Hay midriasis fija y ipsilateral, que señala el lado de la lesión. Ahora, también cuando hay compresión de este par, el paciente va a tener tosis y va a tener un ojo en abducción y depresión, o sea, como para abajo y mirando hacia afuera. También cuando tenemos la compresión del pedúnculo tenemos hemiparesia contralateral y cuando existe la compresión del tronco encefálico hay disminución del nivel de conciencia. Esta parte es crucial debido a que esto nos está indicando que el paciente está yendo hacia un mal estado, ¿no? Y un mal pronóstico. En cuanto a la clínica de la presión intracraneal, que ya es más consecuente y también indica gravedad, tenemos a la triada de Cushing, que ya ha descrito mi compañera, ¿no? De hipertensión, bradicardia y apnea. Y en cuanto a las complicaciones neuroendocrinas que tenemos, posiblemente los pacientes con herniación unguial podrían hacer un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. ¿Por qué? Cuando existe esta herniación, se comprimen los núcleos supraópticos y para supraventricular y paraórtico del hipotálamo, y sucede que este va a generar una difusión de la vasopresina que es de tipo no osmótico. Entonces hay bastante vasopresina y bueno, hoy se puede cursar el SIHA. ¿Cómo se va a diagnosticar? Bueno, tenemos una sospecha primero, ¿no? Primero es la sospecha en cuanto al cuadro clínico. Y la imagen de elección para confirmar el diagnóstico es una tomografía sin contraste. Donde, incluso lo podemos ver en la imagen, vamos a tener un desplazamiento de la línea media, que es lo más sugestivo, pero también podemos encontrar un colapso del tercer ventrículo o un signo de desplazamiento unguial. ¿Cómo vamos a manejar a estos pacientes? Lo más importante que debemos llevarnos en cuanto al manejo es que todos los TECs, sean graves o no, especialmente los graves, se deben manejar como herniaciones unguiales hasta demostrar lo contrario. Entonces, ¿qué hacemos? En cuanto a la parte de la emergencia, lo primero que tenemos que hacer es ABCDE. Entonces, lo primero, en cuanto a la A, es un control cervical y control de la vía aérea. En cuanto a la B, tenemos que comprobar la calidad de la respiración y si es que es necesario suministrar oxígeno al paciente. En cuanto a la C, verificar si es que hay hemorragia activa, por ejemplo, en el caso de los TEC, y verificar el pulso. Y en cuanto a los D, lo que nos importa, comprobar el nivel de conciencia y realizar un examen neurológico rápido. Bien. Ahora, si el paciente cursa con presión intracraniana, ¿qué tenemos que hacer para disminuirla? Se indica que se tiene que elevar la camilla del paciente, bueno, la cabeza en sí, en 30 grados y administrar manitol al 20%, con una dosis de 0,25 a 1 gramo por kilogramo de peso en bolo. Ahora, lo siguiente, y es a lo que no se puede olvidar, pese a que el paciente, digamos, ya tenga un mejor estado general, es la descompresión quirúrgica. Sin eso, el paciente igual va a fallecer. Y bueno, en caso de que ya hemos estabilizado al paciente, ya lo encontramos bien y ya se ha hecho la descompresión quirúrgica, se pueden aplicar glucocorticoides en edemas vasogénicos. Esto cuando ya se ha determinado la etiología, especialmente lo que hemos hablado, si es que puede ser un absceso o un tumor. Y está totalmente contraindicado el uso de glucocorticoides en pacientes que tienen traumatismo encefalocraniano. Pásale, por favor.
Bien, en cuanto a la herniación amigdalar, lo que debemos llevarnos de la diapositiva es que es la herniación más letal de todas las herniaciones. Entonces, hay que conocer la clínica, el manejo. Bien, bien. Este es un desplazamiento del foramen magno por compresión del bulbo raquídeo y estructuras medulares adyacentes. ¿Cuáles son las etiologías más importantes? En cuanto a los adultos, la meningitis maltratada y la neurociticercosis, que es muy común en nuestro medio, incluso acá en Cusco, por Sailla, ¿no? Y en cuanto a los niños, la etiología más importante son los tumores infratentoriales, ¿no? Especialmente los congénitos, como el Chiari, del que vamos a hablar. Bien. En cuanto a la clínica, ¿qué sucede? Lo más importante a recordar en cuanto a esta herniación es que es aguda, súbita. Entonces, los pacientes muy rápido hacen comas, hacen apneas, bradicardias severas. Es importante mencionar que por la compresión de los pares craneales hay midriasis bilateral fija y también los pacientes van a cursar con rigidez extensora y, como ya mencioné, es muy letal, entonces una probable muerte inminente. En cuanto a las crónicas, se escribe como crónicas, pero en realidad estamos hablando de Chiari tipo 1, que es una congénita. Como sabemos, es una malformación congénita en los niños que se va a desatar por alguna maniobra de Valsalva. Entonces, ¿qué tenemos? Cefalea occipital, ataxia, nistagmo, parestesias, disfunción motora sensitiva de los miembros superiores. ¿Cuáles son las complicaciones? Hay complicaciones autonómicas naturalmente por la compresión del tallo, ¿no? Entonces hay bradicardia, hipertensión paroxística, apnea y hiperpirexia, que son fiebres superiores a 40 grados. En cuanto a las complicaciones endocrinas, ya se ha descrito el mecanismo de CIHAT, pero aquí debemos describir qué va a suceder con las hiperglucemias, ¿no? Cuando tenemos ese estrés agudo tan fuerte, se activa el eje hipotálamo, hipófisis adrenal, entonces hay secreciones grandes de cortisol y bueno, va a haber hiperglucemia por disautonomía, ¿no? Bien, en cuanto al diagnóstico, lo vamos a sospechar por pérdida súbita de conciencia y síntomas de disfunción del tallo o de meningoencefalitis o de tumor. Y lo más significativo es el deterioro rápido del paciente. ¿Cómo lo vamos a confirmar? Mediante una tomografía sin contraste, donde hay evidencia de una disminución en cuanto a la visibilidad de la cisterna magna y herniación de las amígdalas. Y en cuanto bueno, ahora, la tomografía no es de elección cuando estamos frente a un Chiari o a una compresión crónica, ¿no? Como es el manejo es el mismo de la otra hernia, pero vamos a aquí hacer un stand-by en cuanto a la descompresión quirúrgica, porque antes de eso se debe manejar la hiperventilación controlada si es que hay una herniación activa. Después ya hacemos una descompresión quirúrgica que debe ser urgente en parte suboccipital y aquí está totalmente contraindicado hacer las punciones lumbares de los pacientes porque podríamos generar paro cardiorrespiratorio. Entonces la determinación de la etiología debe ser por otros estudios o esperar para hacer la extracción del líquido cefalorraquídeo. Siguiente. Ya continuando con la exposición, vamos a hablar acerca de la hernia transtentorial, la cual supone un desplazamiento cerebral a través del borde libre de la hendidura cerebral, como se puede ver en la imagen. Dentro de las manifestaciones clínicas podemos tener alteración del sensorio, una anisocoria, hemiparesia, decorticación, descerebración y la clásica tríada de Cushing que ya he mencionado anteriormente. Las complicaciones, el más importante es el CIHAT, pero podemos tener disfunción hipotalámica, hipopituitarismo agudo o disautonomías. Ahora, con respecto al manejo, tenemos la disminución de la presión intracraneal, sí o sí. Tenemos que aumentar la perfusión cerebral manteniéndola entre 60 y 70 milímetros de mercurio y evitar la hipoxia, hipercapnia e hipotensión. Siguiente, por favor. Ahora, acerca de la herniación tonsilar, va a ser una forma de herniación cerebral en la que las amígdalas cerebelosas se desplazan caudalmente a través del foramen magno. Entonces, como consecuencia, hay un aumento de la presión intracraneal, ¿no? Y en esta fosa posterior, como se atraviesa, digamos, va a provocar una compresión del bulbo, entonces es importante tener en cuenta que esto puede comprimir los centros respiratorios y cardiovasculares del tronco encefálico. Entonces esto puede llevar a hipotensión, a dificultad respiratoria, también puede llevar a rigidez de nuca, puede llegar al coma, ¿no? Entonces el manejo de esto se tiene que hacer primero un manejo inicial con intubación y soporte vital, tener la cabeza a 30 grados, evitar la hipoxia, hipercapnia e hipotensión. La osmoterapia se da con manitol al 0.25 a 1 gramo por kilogramo en bolo
y se tiene que hacer una hipoventilación controlada de 30 a 35. Ahora, lo más importante en esta es que se tiene que hacer un manejo quirúrgico, si no el paciente puede llegar a morir. Y las complicaciones, tenemos la compresión del bulbo raquídeo, que puede generar un paro respiratorio o colapso cardiovascular, como había mencionado, la muerte cerebral por daño irreversible del tronco encefálico, la disfunción autonómica severa, que provocaría alteraciones de la presión arterial y la frecuencia respiratoria y la temperatura, y la isquemia y necrosis del tronco por la misma compresión. Siguiente, por favor. Estamos fino. Continuando con la exposición, hablaremos de lo que es hipertensión endocrinal benigna. Siguiente, por favor. Como un concepto debemos de saber que la hipertensión la vamos a conocer como un estado de elevación de la presión intracraneal que va a causar trastornos neurológicos y que va a tener diversa sintomatología dependiendo del cuadro. Puede comenzar con unas cefaleas intensas, náuseas y vómitos, como bien se mencionó mucho más antes, y puede llegar a lo que son convulsiones o incluso puede generar lo que es el coma. Ahora debemos de saber que vamos a tener una doctrina de Monroe que mi compañera bien explicó, que va a basarse en tres fundamentos: el líquido cefalorraquídeo, el plexo coroideo y el plasma cerebral. Estos tres, por así decirlo, van a mantener el balance o van a mantener ese, ese equilibrio en lo que es la presión intracraneal. Debemos saber que el líquido cefalorraquídeo, al menos en las personas adultas, varía entre 1400 a 1700 mililitros. Por lo tanto, vamos a considerar una presión intracraneal alta cuando haya una elevación de 250 mililitros en adultos o 200 milímetros de mercurio en lo que son niños. Aparte de ello, tenemos el plexo coroideo, el cual se va a basar en lo que es el parénquima, también el líquido cefalorraquídeo y también lo que es la sangre. Algo que saber es que el plexo coroideo se va a encargar de lo que es el drenaje y el equilibrio del líquido cefalorraquídeo, que está en un 10%. Siendo así que el parénquima cerebral ocupa el 80% de esto, que vamos a ver más adelante, va a servir para lo que es la compensación de una parte de la compensación de esta hipertensión. Siguiente, por favor. Bueno, hablando meramente de lo que es la etiología, debemos saber que el volumen fisiológico del parénquima cerebral va a ser relativamente constante y en los adultos puede variar debido a lesiones ya sean expansivas o, por ejemplo, que hayan producido lo que es un edema cerebral. Tanto así que, por ejemplo, vamos a combinar la etiología con algunos factores de riesgo que pueden estar asociados. Entre ellos, primeramente tenemos las causas primarias o causas intracraneales, que pueden ser traumatismos que pueden producir hematomas en la zona ya sea epidural o subdural, así como también los tumores cerebrales, un accidente cerebrovascular, ya sea de tipo isquémico o de tipo hemorrágico, y también la hipertensión intracraneal idiopática. Tendríamos más que, bueno, se mencionó mucho más antes, como pueden ser la hidrocefalia, la meningitis o malformaciones congénitas. Y ya en un estadio mucho más secundario, van a basarse meramente en lo que son extracraneales. Entre ellas vamos a tener la hipoventilación, ya sea por una causa hipóxica o también por una causa hipercápnica. Vamos a tener la hipertensión, en este caso, también la obstrucción de las vías respiratorias y procesos metabólicos que generalmente van a estar relacionados con fármacos, aunque también hay un apartado propiamente, donde indican que ciertas medicinas o ciertos fármacos también pueden activar este mecanismo de hipertensión. Y para ello tenemos una patogenia o cómo funcionaría esta hipertensión. Debemos de saber que van a tener tres tipos de fases: una fase de compensación, una fase de descompensación y una fase de herniación. Entonces, hablando propiamente de lo que es una fase de compensación, como su nombre lo indica, van a ser fases iniciales con un aumento de cualquiera de los componentes que hemos hablado en la doctrina, como el líquido cefalorraquídeo, algún problema sanguíneo o del mismo parénquima cerebral. Y va a producir un desplazamiento de lo que es la sangre y el líquido cefalorraquídeo a lo largo de lo que es el eje espinal. Gracias a este desplazamiento, como no va a ser
o va a ser un inicio, se va a mantener esta presión dentro de los rangos normales. Luego tenemos ya una fase de descompensación que, como su nombre lo indica, va a alcanzar el límite, por así decirlo, de la compensación y hay un aumento progresivo, no va a ser brusco, de la presión ejercida por el líquido cefalorraquídeo dentro de lo que van a ser los ventrículos cerebrales, lo cual va a producir la hipertensión, y en esta fase cualquier incremento que vaya a adicionar el volumen de la lesión se va a acompañar también con lo que es un aumento correspondiente de esta presión. Y finalmente tenemos la fase de herniación que se va a producir cuando vaya a haber un aumento de lo que es la presión en alguno de los compartimentos craneales que van a estar delimitados también por lo que son estructuras rígidas, como pueden ser la hoz del cerebro, la parte del cerebelo o el foramen magno. Y esto va a producir un desplazamiento mismo del parénquima cerebral a través de estas estructuras, lo cual, al ser una presión bastante fuerte, va a empezar a ocasionar lo que son estas herniaciones del tejido cerebral. Siguiente, por favor. Entonces, para que nosotros podamos hallar un diagnóstico, vamos a tener tanto criterios clínicos, laboratoriales y también imagenológicos, que mi compañera va a estar explicando más adelante. Entre ellos vamos a tener un cuadro específico donde se muestran lo que son los criterios de Dandy en la hipertensión intracraneal. Estos van a ser modificados y van a ser 6 puntos que se han tocado, principalmente la sintomatología o signos de que haya un aumento de la presión intracraneal. En este caso podríamos también tomar en cuenta el síndrome de Cushing. Y también podemos mencionar lo que son las ausencias de otras anomalías neurológicas. No debe haber una alteración del nivel de conciencia tampoco. Debe haber una elevación de la presión intracraneal, pero con una composición normal, por así decirlo, de líquido cefalorraquídeo. Ahora, también tenemos que tomar en cuenta que los estudios de neuroimagen no van a revelar causas de hipertensión endocranial. Por lo tanto, nosotros lo consideramos como una hipertensión endocranial idiopática. Y finalmente, no debería existir otras causas aparentes de lo que es la hipertensión endocranial. Solo las causas que habríamos mencionado como una pseudoetiología o que nos podría estar indicando u orientando. Estos principalmente serían los criterios modificados y son tomados en cuenta desde el año de 1998 hasta la actualidad. Siguiente, por favor. Ahora continuando y hablando de lo que es la clínica de esta patología, vamos a ver que los síntomas y signos generales con los cuales un paciente va a venir son la cefalea, el edema de papila y la pérdida de visión. Esa puede poder ser transitoria en un inicio o persistente a la larga. El prototipo o los casos más comunes de esta patología se van a ver en mujeres obesas o subidas de peso con un índice de masa muscular elevado en edad fértil. Entonces, acá los signos y síntomas característicos van a ser la cefalea, que el síntoma más prevalente en esta enfermedad, que va a estar asociada a náuseas y vómitos. Va a ser de tipo localizado, puede ser de un solo lado de la cabeza o de hemilateral, o de ambos lados, perdón, y con ritmos variables. Ahí se menciona también que hay pacientes que refieren que va a agravarse con el cambio de la postura y va a disminuir o va a regularizarse con lo que es la toma de medicamentos. Eso está muy relacionado con el tinnitus punzati, que es ese tipo de pitido que van a escuchar los pacientes. Pueden referir que sea en uno o en los dos oídos. También está relacionado con que es el dolor retrobulbar o el dolor en la parte posterior del globo ocular. También tenemos la pérdida de la visión, como dije, transitoria o permanente. Esto en relación con la afectación, con la parálisis del sexto nervio craneal. Tenemos la fotodipsia y la diplopía, que es en la misma causa, que es la parálisis del sexto nervio craneal. Y los signos acá importantes que ya he mencionado, el papiledema y el efecto de Cushing, que como ya han mencionado mis compañeras antes, va a ser la respuesta fisiológica del cuerpo frente al incremento de la presión intracraneana, que se va a dar por 3 síntomas: la hipertensión sistólica, la bradicardia y los ritmos irregulares respiratorios. Siguiente, por favor. De acuerdo, o viendo un poco lo que es el diagnóstico, vamos a ver cuándo sospechar o cómo sospechar cuando nos viene un paciente o qué tipo de paciente van a venir. Como ya se mencionó antes, mujeres en edad fértil, obesas, es importante ese punto, que vengan con cefalea y con un examen de fondo de ojo que evidencia un papiledema. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo primero que se hace?
lo básico, una neuroimagen. ¿Esto por qué? Porque eso más que todo, si lo vemos, esta patología va a ser una patología de descarte. Entonces, con la neuroimagen vamos a pedir vamos a ver que se descarten otras patologías que puedan estar causando esta hipertensión, pero sean del tipo estructurales o vasculares. Acá lo importante y lo que el artículo mencionaba, la neuroimagen de elección es una resonancia magnética con venografía por resonancia, pero no descarta pedir una tomografía. Y también importante que esa resonancia magnética va a ser mucho más sensible con el uso de contraste. Entonces, una vez que descartemos cualquier alteración estructural en la cabeza, vamos a pedir una punción lumbar. Eso para ver la presión de salida, que va a ser una presión de salida elevada, y también se puede llevar a analizar el líquido cefalorraquídeo, que por lo general en esta patología como es idiopática no se va a encontrar nada alterado en el líquido cefalorraquídeo. Y por último, para evidenciar o para evaluar qué tan dañado es el nervio óptico, vamos a ver una evaluación por oftalmología. Entonces, como ya mencionó mi compañera antes, tenemos dos criterios, los de Dandy modificados, que ya lo ha mencionado mi compañera, y los criterios de diagnóstico de cefalea atribuida a hipertensión intracraneal idiopática. Acá lo importante es que sean cefaleas de nueva aparición o agravamiento, que que ya se haya diagnosticado una hipertensión intracraneana idiopática y que el líquido cefalorraquídeo, la presión supere los 250 milímetros. Y cualquiera de las siguientes características, como aparición de una cefalea nueva o más agravante, y que la cefalea presente los acúfenos, el tinnitus y el papiledema, importante también, y que no se le atribuya a cualquier otro tipo de patología. Siguiente, por favor. Bueno, esos son neuroimágenes que hemos sacado. Vemos en la primera imagen lo que está redondeado por las flechas blancas, que va a ser la imagen de una silla turca vacía. Eso es el primer signo de esta hipertensión endocrinal idiopática en una neuroimagen. Luego tenemos la distensión del espacio supraracnoideo óptica. Como vemos en la segunda imagen, va a haber este agrandamiento del nervio óptico. Y como tercero, un aplanamiento posterior de la esclera. Siguiente, por favor. Y para terminar el tratamiento, como hemos visto, tenemos factores de riesgo. Entonces acá hay que suspender cualquier agente que pueda causarlo. Se menciona los derivados de tetraciclina y el síndrome de apnea de sueño, porque se refiere que durante los episodios de apnea es cuando aumenta la presión de líquido cefalorraquídeo. Luego también la pérdida de peso, ya sea por nutricionista o en casos más graves por cirugía bariátrica. Y acá para el tratamiento farmacológico como tal, los inhibidores de anhidrasa carbónica, que es la acetanolamida para pacientes que ya están cursando con pérdida de visión, o el topiromato o similares a que van a inhibir la acción de la anhidrasa carbónica. Y una vez que ya hemos tratado la enfermedad de base, podemos dar compensatorios como diuréticos de asa, que en este caso la dirección es furosemida, y la profilaxis para la cefalea, que es como en cualquier otro tipo de cefalea. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre el último tema, edema cerebral. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de edema cerebral, estamos hablando de la acumulación excesiva de líquido en el tejido cerebral. Eso principalmente va a ser por una hinchazón del cerebro. Ahora, este edema cerebral puede aumentar la presión intracraneana, que es la presión obviamente dentro del cráneo, y va a comprometer el flujo sanguíneo, así como también va a hacer un daño a los tejidos cerebrales. Tenemos tipos de edemas cerebrales. Estos van a ser clasificados en 4 tipos, en los cuales esa clasificación va a ser según el mecanismo que causa la acumulación de líquido. Siguiente, por favor. Ahora, cuando hablamos de edema cerebral, no debemos olvidar el edema vasogénico. El edema vasogénico está causado principalmente por la disrupción de la barrera hematoencefálica. El mecanismo es que el plasma se filtra desde los vasos sanguíneos al espacio extracelular. Esta es la característica. Se localiza principalmente en la sustancia blanca del cerebro, entonces se limita a esta área. Y sus causas comunes son los tumores cerebrales, los abscesos, el trauma y la inflamación. Ahora, cuando hablamos de un edema vasogénico, la característica clave es que el líquido se acumula fuera de las células, entonces está abarcando el espacio extracelular. Siguiente, por favor. Hablamos del edema citotóxico. Este edema citotóxico es el daño a las células cerebrales. Esto va a hacer daño hacia las neuronas y la glía.
Y el mecanismo ya se va a diferenciar, ya que este va a hacer que las células no pueden regular su equilibrio iónico. Y como no pueden regular ese equilibrio iónico, va a causar la hinchazón intracelular. La localización va a ser a la sustancia gris como blanca, entonces afecta a ambas sustancias. Y sus causas más comunes son la isquemia, la hipoxia y la intoxicación, por ejemplo, el amoníaco en insuficiencia hepática. Y cuando hablamos de citotóxico, tenemos que recordar que el líquido se va a acumular dentro de la célula. Siguiente, por favor. Ahora hablemos del edema intersticial o hidrocefálico. Es muy similar a las anteriores posiciones, ya que este edema va a ser un aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo en los ventrículos. Esto va a ser por el mecanismo de que el líquido se va a filtrar hacia el parénquima cerebral. Se va a localizar a nivel de los ventrículos laterales y la causa más común es la hidrocefalia obstructiva o comunicante. Su característica principal va a ser la relación con problemas del drenaje del líquido cefalorraquídeo, como ya se explicó anteriormente. Siguiente, por favor. Ahora hablamos del edema osmótico. Cuando hablamos de edema osmótico, nosotros debemos diferenciar o es a causa de la diferencia de concentración osmótica entre sangre y cerebro. Hay una alteración entre ellos. El mecanismo se va a dar de que el agua entre en el cerebro. ¿Por qué? Porque se va a buscar equilibrar la concentración osmótica. Ahora, localización principalmente, esto se va a dar en generalizado. Puede afectar sustancia gris, blanca. Entonces puede ser toda la zona. Las causas comunes es hiponatremia principalmente por el sodio, hemodiálisis mal manejada o intoxicaciones por agua. La característica clave de este edema osmótico es que está relacionado con el desequilibrio osmótico sistémico. Siguiente, por favor. Ahora, cuando nosotros hablamos de edema cerebral, de manera general tenemos que recordar que si estamos ante un traumatismo craneoencefálico, un ACV, tumores cerebrales, intoxicaciones o desequilibrios metabólicos, ya sea hiponatremia, uremias, la hipoxia, la anoxia cerebral, la hidrocefalia, incluso la altitud elevada que va a desencadenar el edema cerebral por altura, las infecciones también, las meningitis, abscesos o las enfermedades hepáticas en las encefalopatías hepáticas, todas estas nos pueden o nos deberían hacer sospechar de un posible edema cerebral. Entonces, si nosotros estamos ante estas etiologías, sospechemos de un posible edema. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a hablar de las características clínicas. Como ya le han mencionado a mis compañeros, básicamente en el edema cerebral es la manifestación más agravada de las clínicas que se presentan, en este caso en la hipertensión hemocraniana. Y ya se habló de la tríada de Cushing, de la cefalea, de los vómitos, y una de las características también importantes en la edema cerebral es en los bebés, ¿no? Que se haya manifestado con la macrocefalia, con las fontanelas pronunciadas como se ve en las imágenes, y además también con el signo de la puesta en sol, donde la mirada de los bebés se encuentra en este caso mirando hacia abajo y las escleras más pronunciadas hacia arriba. Y otra característica importante era la irritabilidad y también en este caso la intolerancia a poder comer de los bebés. Dentro de la característica focal es también la diplopía y que en este caso pues era el papiledema, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. En el tratamiento y manejo en relación a la presión intracraneal incrementada y al edema cerebral es que nosotros el objetivo terapéutico es de mantener una presión de menos de 20 milímetros de mercurio y en este caso que la perfusión cerebral esté entre 60 y 70. Los primeros pasos a seguir es que hay que identificar la causa de la hipertensión intracraneal y también en este caso lo que está ocasionando también el edema, que puede ser generalmente una hemorragia suprarraquidea, una hemorragia epidural o un tumor que esté generando en este caso un efecto en masa, ¿no? Y lo que se tiene que hacer es el drenaje del líquido cefalorraquídeo. El paso siguiente es la administración de fármacos, que en este caso van a ser una terapia hiperosmolar, y el otro paso es, en este caso, hacer una hiperventilación. Aquí, ¿en qué consiste con la hiperventilación? Es hiperventilar al paciente para que disminuya la cantidad de CO2 en el cuerpo y de tal manera que haya una vasoconstricción y por ende hay una disminución del flujo cerebral, ¿no? Y por ende, en este caso, disminuye también la presión intracraneana. Y como los últimos terapia, o en este caso, el último recurso que se puede utilizar es, por ejemplo, inducir un coma barbitúrico o una craneostomía descompresiva, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, la terapia médica, como ya se dijo, era una terapia hiperosmolar y básicamente la terapia es administrar en este caso una solución hipertónica de cloruro de sodio al 3%.
que en este caso tiene un equivalente de 513.000 equivalentes, ¿no? En este caso también administrar el manitol, que la guía recomienda tanto la solución hipertónica como manitol, los dos juntos acompañados, en una dosis de 0.25 a 1 kilogramo por vía endovenosa cada 6 a 8 horas. Ahora, esto puede ir acompañado también con glucocorticoides, siempre y cuando se sospeche o que sepa que la causa del edema o la hipertensión intracraniana sea ocasionada por una inflamación, ya sea por una meningitis bacteriana o por una tuberculosa, o en este caso sea también por una neoplasia. Ahí se le puede administrar dexametasona en 10 miligramos por vía endovenosa como dosis única, o viendo si es que la clínica no mejora, administra pues 4 miligramos por vía intramuscular cada 6 horas. Y eso va a depender también de la respuesta clínica que va a tener el paciente, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, en la terapia quirúrgica, lo que se tiene que hacer es, en este caso, hacer el drenaje de líquido cefalorraquídeo y la craneotomía decompresiva. Ahora, en el drenaje líquido cefalorraquídeo tiene que valorarse también si es que son de acuerdo a la etiología, ¿no? Por ejemplo, si es un edema cerebral difuso o si es una lesión intracraneal que ha causado un efecto en masa. Y si hay un efecto en masa, lo ideal y lo más importante pues es reducir eso, ¿no? En este caso es drenar el líquido cefalorraquídeo, y se hace bajo dos procedimientos, que puede ser un drenaje ventricular o un drenaje lumbar. Y lo ideal es hacer un drenaje ventricular, que es más o menos reducir 1 a 2 milímetros de líquido cefalorraquídeo, y con eso inclusive va a reducir significativamente la presión intracraneana. Ahora, la otra es de realizar una craneotomía descompresiva. Generalmente esto se hace cuando la presión intracraneal está elevada, pero es refractaria a tratamientos, en este caso farmacológicos, o una refractaria tardía. O en este caso también puede ser cuando esta presión intracraneal elevada sea por un accidente cerebrovascular. Eso que quiere decir que el paciente por lo menos ha tenido un accidente cerebrovascular de 12 centímetros de infarto, o que en este caso ha tenido las manifestaciones clínicas en las primeras 12 a 48 horas. Esas son las dos principales terapias que se pueden realizar cuando es una elevación de la presión intracraneana refractaria. Siguiente, por favor. Y por último, en este caso se hace las dos tratamientos que son de último recurso, ¿no? Cuando ya, en este caso, no responde al tratamiento médico. Es, por ejemplo, la hiperventilación, como ya se había manifestado, que es en este caso hiperventilar al paciente para que su CO2 reduzca. En este caso, en los primeros 30 minutos hasta unos 30 o 35 milímetros de mercurio, para que en este caso haya menor perfusión cerebral, ¿no? Y por último, como último recurso, cuando ya el paciente no ha mejorado por nada, es inducir al coma barbitúrico, ¿no? En este caso con un tiopental, y hacer que disminuya el metabolismo cerebral, que el paciente entre prácticamente en coma para que haya una neuroprotección o protección del cerebro, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, eso, gracias por su tiempo y su atención. Con esto concluimos nuestra presentación. Muchas gracias.